Buenos días a todos, nosotros somos los alumnos de segundo 4 de la generación enero-junio 2022 de Psicología, somos el equipo 1 y el día de hoy vamos a entrevistar al psicólogo Emanuel Montiel Rojas. Hola, buenos días, mi nombre es Emanuel Montiel Rojas, soy licenciado en Psicología, maestro en Ciencias Biomédicas y de la Salud, maestro en Educación y bueno, un poco de mi reseña curricular, pues me dedico a la parte de terapia en consulta privada, específicamente en terapias contextuales y terapia dialéctico-conductual, un poco acerca también de la terapia cognitivo-conductual y bueno, pues me dedico también a la docencia. Muy bien, entonces damos comienzo a nuestra entrevista. Para esto me gustaría comenzar preguntándole, teniendo en cuenta su enfoque y la terapia dialéctico-conductual, para usted, ¿cuáles son las desventajas de las versiones abreviadas de la TDC? Ok, la desventaja de las versiones abreviadas de la TDC, sobre todo están vinculadas un poco a la parte de la falta de algunas habilidades. Normalmente, y esto desde la terapia dialéctico-conductual, nosotros asumimos un modelo que está sustentado en el déficit de habilidades. Entonces, todas las personas que se acercan con nosotros para el uso de este tipo de terapia implican necesariamente desarrollar todo un patrón de habilidades que les permita afrontar problemas en la vida cotidiana. El problema es que si la vas abreviando, cuanto más la abrevias, el tiempo de la práctica de estas habilidades se acorta y ya no es posible de alguna manera generalizarlas hacia otros ambientes en los que se enfrenta la persona. Me llamó la atención esta parte de las habilidades. ¿Usted cuáles habilidades señalaría como primordiales para este avance? Ok, la terapia dialéctico-conductual, desde el enfoque que se maneja, el enfoque estándar, ¿no? De acuerdo con el trabajo de Marshall Linehan, es manejar 4 grupos de habilidades, ¿no? Habilidades que están enfocadas en la tolerancia al malestar, habilidades que están enfocadas en la eficacia interpersonal, atención plena, y también habilidades que están vinculadas sobre todo con la manera en cómo enfrentan los problemas a través de la regulación emocional. Entonces son 4 grupos de habilidades. Si estos 4 grupos de habilidades en la estructura de la terapia no se manejan, se van cortando algunas de estas y ya no logras entender cómo o ayudarle a la persona a que pueda hilarlas en su vida cotidiana, ¿no? A darles un sentido. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Ya sea por facilidad o comodidad, ¿en qué edades poblacionales se concentra usted como profesionista y por qué? Ok, específicamente yo trabajo solo con adultos, ¿no? Adultos que están en edad emergente, temprana y madura. Lo especifico de esta manera porque para adultos mayores ya es como otra forma diferente de trabajarlo con otras perspectivas terapéuticas y sobre todo si hablamos de, por ejemplo, adolescentes, también hay una manera muy diferente de cómo abordarlo. Entonces el periodo, digamos, de la adultez es lo que me facilita a mí trabajarlo desde la parte de la dialéctica. ¿De qué otras áreas de la salud se apoyaría en casos de personas de adultos ya maduros? ¿Adultos maduros o mayores? Mayores. Ok, para adultos mayores nosotros inmediatamente lo que hacemos es derivarlo con algún especialista, ya sea en gerontología o que trabaje específicamente desde la psicogerontología. Nosotros no trabajamos de forma tan directa porque ya es una etapa poblacional diferente y la forma de intervención es muy distinta. Y en otros casos no considera beneficioso apoyarse con otras áreas de la salud, ya sea como un plan de nutrición o algo así. Solo cuando es muy necesario, por ejemplo, si estoy hablando de adultos emergentes, es mucho más fácil, por ejemplo, vincularlos con nutrición, con medicina general o psiquiatría, que es lo más común con lo que nosotros trabajamos, porque la terapia dialéctico-conductual no es para todas las personas. La terapia dialéctico-conductual solamente se trabaja con personas que tienen desregulación emocional severa, depresión resistente o trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, ¿no? Entonces, como la terapia dialéctico-conductual es muy específica, nosotros trabajamos de manera mucho más cercana según las necesidades del paciente con algún especialista en concreto. ¿Y en su experiencia ha tenido que consultar con algún especialista para llevar a cabo el tratamiento? ¿Cómo?
ya sea como un especialista en neurología o en psiquiatría, en esos casos. Nosotros trabajamos muy cercanamente con psiquiatría. Todos, al menos todos los pacientes que yo manejo, todos están medicados, precisamente por las características que presenta en la desregulación emocional. Para nosotros es vital también que haya una posibilidad biológica, ¿no? Desde el mismo modelo lo entendemos como el déficit biológico o la vulnerabilidad emocional, que nos implica necesariamente que esté en psiquiatría, ¿no? Hay muy pocos casos realmente que nosotros no trabajemos mano a mano con los psiquiatras, precisamente por las características de la población con la que trabajamos. Ok, gracias. Este, ¿Qué medios de comunicación, además de redes sociales, páginas web, utiliza para promocionar la TDC a personas de la tercera edad? Para las personas de la tercera edad no la promocionamos, porque de hecho ya con esta población es una forma muy específica de tratamiento que a lo mejor pueden requerir. Normalmente nosotros, al menos en mi caso, yo no he trabajado con población de la tercera edad con trastornos de desregulación emocional. Asumo que ya hay como características de la misma evolución, digamos, ¿no? Que no lo permitirían o que incluso sería bastante complicado para que ellos lo puedan replicar en familia, ¿no? Muchas ocasiones requiere más bien de un tratamiento más especializado por gerontología. Ok, gracias. De acuerdo a su experiencia en la clínica, ¿cómo beneficia el mindfulness en el entrenamiento en habilidades? Ok. Mindfulness es una de las herramientas, diría yo, vitales o primordiales para el tratamiento, ¿no? Nosotros no hablamos, por ejemplo, de terapia dialéctico-conductual de manera general como cualquier tipo de terapia. Más bien nosotros nos referimos como a un programa de tratamiento. La terapia dialéctico-conductual va a implicar 5 elementos, ¿no? 5 elementos clave, porque justamente la terapia individual es donde manejamos algunas habilidades de mindfulness, pero aparte tienen que estar en un grupo de entrenamiento. Entonces, en ese grupo de entrenamiento en habilidades, uno de los módulos es sobre atención plena. Por lo tanto, la atención plena para nosotros es vital para que las demás habilidades, eficacia interpersonal, regulación emocional y tolerancia al malestar, tengan sentido, ¿no? Ok, bueno, ¿qué métodos implementa usted para asegurar el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente y en los pacientes que no se evidencia un avance y o recaída? Ok. En el entendido de la terapia dialéctico-conductual, los métodos que nosotros empleamos, por ejemplo, ya en terapia individual, que esa es la manera en cómo trabajas de forma más directa y en consulta privada con el paciente, los métodos pueden ser diversos. La verdad es que la terapia dialéctico-conductual no es como la terapia cognitivo-conductual tradicional. En la TCC, pues se maneja todo un protocolo, ¿no? Desde lo que le tienes que decir al paciente en las primeras sesiones, en la segunda sesión, el proceso de tratamiento y el cierre, ¿no? Aquí en la terapia dialéctico-conductual no ocurre así. De hecho, por ejemplo, cuando hablas de los protocolos de atención para ansiedad desde la TCC, no te duraría más allá de 6-7 sesiones, ¿no? Y eso exagerando en el proceso. Pero para la terapia dialéctico-conductual estándar se solicita que el paciente se mantenga en atención por al menos un año, ¿no? Porque estamos hablando que la desregulación emocional no es como detonada por algún evento en específico, sino más bien por toda una situación de vida, ¿no? Entonces resolverlo de manera inmediata pues implica una forma muy particular de atender. Por lo tanto, los métodos también son muy particulares. Hay pacientes que llegan, bueno, ni siquiera sabes cómo van a llegar estos pacientes, qué crisis traigan, qué hayan pasado durante la semana, si aplicaron o no aplicaron estrategias. Entonces se vuelve complicado predecir, ¿no?, qué método estándar tendrías que utilizar. Aunque hay una cantidad enorme de estrategias terapéuticas, todas estas van a depender de cada paciente. ¿Y nos puedes hablar un poco sobre el método que usted utiliza para decidir qué estrategias vas a llevar a cabo con un paciente? Por ejemplo, ¿nos podrías dar un caso en donde varía tu tratamiento con un paciente y otro? Ok, voy a poner un caso. La semana pasada llegó una chica precisamente a consulta, no quería asistir a consulta. Cuando yo confirmé sesión con ella no quería asistir,
porque decía que ya estaba harta de todo y que no quería recibir ayuda de nadie, ¿no? Que solamente quería acabar con esto. Entonces ya en sesión hablamos acerca de qué es lo que había sucedido en la semana y el consumo de una sustancia que ya tenía tiempo que no consumía le generó la crisis. Cuando consume esta sustancia, mientras está tomando el tratamiento psiquiátrico, le hace escuchar cosas, ¿no? Entonces inmediatamente lo que yo pienso es, bueno, finalmente está en una situación de crisis, sí, pero no es el problema la crisis. El problema es que sigue obteniendo conductas que están generando estas crisis, ¿no? A diferencia de otro paciente, o otra paciente nos han dicho, casi siempre son mujeres, ¿no? Esta paciente, por ejemplo, ya tenía un historial de consumo de sustancias y ya tiene más de 7, 8 meses que no ha consumido. Incluso ha encontrado trabajo, ha dejado a su pareja, que era como una relación bastante conflictiva, pero la estrategia con ella fue muy diferente. A ella no le generaban crisis que le implicara consumir algún medicamento o tomar alguna sustancia, sino más bien que era la situación del conflicto con su pareja. Entonces, aunque las dos en ocasiones entraban en situaciones de crisis muy similares, la forma estratégica implicaba primero escuchar a la persona y a ver qué traía, ¿no? ¿Qué te contaba de la semana? Por eso no podemos protocolizar la terapia dialéctico-conductual en terapia individual. No es posible. Los pacientes tienen una historia de vida en la semana muy diversa. De acuerdo a la problemática del paciente, ¿cómo considera que cambia su rol de terapeuta tomando en cuenta sus necesidades? ¿Me podés explicar más a profundidad esta pregunta? Bueno, se podría entender como cómo considera que usted debe actuar dependiendo del problema que tiene el paciente. Dando un ejemplo para clarificar un poco, por ejemplo, algunos terapeutas dan su número de teléfono y dicen que si su paciente está en crisis o así, puede llamar o mandar un mensaje. Entonces, eso cambiaría como el rol del terapeuta. ¿Consideras que cambia tu rol o tu manera de interactuar con el paciente de acuerdo a sus necesidades? No, de hecho, la terapia dialéctico-conductual se considera una terapia basada en principios antes que en técnica. Me refiero a principios en el hecho de que hay una serie de postulados, ¿no? O de supuestos que nosotros asumimos como verdaderos, y de estos nosotros tomamos precisamente esa posición. Nosotros nunca dejamos el rol de terapeuta, pero el rol de terapeuta no es el del que sabe, ¿no? Sino el que propicia justamente que la persona se dé cuenta de. Por eso es importante la atención plena, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos desde la TDC, lo que hacemos es explicarle al paciente que hay 5 elementos importantes que debe considerar en el programa de tratamiento. O sea, no puede faltar estos 5 elementos. Para que tú digas que estás haciendo terapia dialéctico-conductual, deben tener 5 elementos. Terapia individual, por al menos 1 año y semanalmente. El grupo de entrenamiento semanal, ¿no? De 2 horas. Al menos el programa de 6 meses o el de 1 año, ¿no? Cuando vemos que el paciente es como bastante complejo de abordar por la situación de crisis que normalmente presenta o las características, tiene que estar al menos 1 año también. Y viene la parte del coaching o el asesoramiento por teléfono. Entonces nosotros desde el momento en el que llega el paciente y dice vamos a trabajar con terapia dialéctico-conductual, en ese momento comprometemos al paciente de que tiene que estar forzosamente en este programa, en estos 5 elementos, y uno de esos es el coaching telefónico. Entonces si hay una situación de crisis que se llegara a presentar, nosotros podemos hacer poco realmente. Lo único que podemos hacer es dar contención, ¿no? Entonces le pedimos al paciente que antes de que entre en la crisis y se dé cuenta de sí mismo de que está a punto de entrar en crisis, nos pueda marcar. O sea, lo que nosotros hacemos es reforzar las situaciones previas a la crisis y no reforzar la crisis, ¿no? Entonces le pedimos que cuando ya está en la situación de crisis, pues lo que podemos hacer es prácticamente nulo.
Y ahí seguramente pues va a tener que utilizar alguna de las estrategias que pueda facilitarle disminuir un poco. Pero eso no significa que nosotros cambiemos de rol. Seguimos siendo el terapeuta, ¿no? En ese momento, más de 10 minutos ya se considera sesión individual y entonces para nosotros ya es como algo estás haciendo mal, ¿no? Aquí lo importante que nosotros consideramos es que el paciente nunca se equivoca y nunca hace las cosas mal, sino que es el terapeuta el que no sabe dirigir este proceso. ¿Vale? Muy bien. Claramente por el proceso que todos tenemos de aprendizaje, de conducta, el pasado es una parte muy importante de nuestras vidas. ¿Usted en qué momentos específicos de la terapia, del proceso terapéutico, considera importante abordar esta parte del pasado experiencial del paciente y cuáles serían estos momentos? O sea, ¿cómo los describiría? Ok. Nosotros tenemos una fase de pretratamiento, ¿vale? Nosotros no podemos entrar en automático a dar terapia, ¿sale? Este proceso de pretratamiento implica más o menos unas 3 o 4 sesiones, o sea, al menos un mes tienen que estar pasando por evaluación. Lo que nos implica para nosotros retomar el pasado solamente es como entender el punto de partida donde se fueron generando todos estos eventos que le ayudaron o le propiciaron más bien al paciente a llegar a donde está, ¿no? De hecho, nosotros no hablamos en términos del paciente, ¿no? Paciente es un término biologicista o médico y nosotros no lo utilizamos como tal. Desde el enfoque de las terapias contextuales que tienen más bien una fundamentación conductual, hablamos del consultante, ¿no? Eso le quita la patologicidad a la etiqueta, ¿no?, del paciente como alguien que está solamente recibiendo algo, y en este momento cuando nosotros lo cambiamos por consultante, él o ella sabe qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos el pasado, lo revisamos en términos de, ok, esta cadena de eventos detonó que tú entonces llegues a reforzar constantemente las situaciones de desregulación emocional y de ahí tú no puedas utilizar más que otras estrategias del pasado que ya han sido reforzadas. Muy bien. Y también aquí me surge la pregunta, ¿en algún momento es posible saltar este paso, es no emplear esta parte de comprender el pasado del paciente o directamente caería en algo imposible? No es, lo voy a poner como en estos términos. En la historia clínica nosotros tenemos que ir registrando, sí, ese pasado, ¿no? Tenemos que saber de dónde surgió porque eso nos da elementos para saber qué eventos o situaciones del ambiente han estado reforzando las conductas de desregulación emocional. Entonces, para nosotros es vital comprenderlas en las primeras sesiones, ¿no? Pero posteriormente, nosotros lo único que hacemos es explicarle al paciente, ok, por todo este pasado es que estás así. ¿Qué va a suceder de ahora en adelante? Yo no puedo resolver el pasado porque el pasado ya fue, Claro. no existe realmente. Pero sí lo que está existiendo es el presente, lo que estamos viviendo ahorita. También es una terapia, diría yo, humanista, porque se enfoca solo en el aquí y en el ahora. Incluso no puedes predecir qué va a pasar mañana, ¿no? O en 5 minutos de la terapia. Y eso le tiene que quedar claro al paciente, bueno, al consultante, porque justamente muchos consultantes con desregulación emocional llegan con situaciones de ansiedad. Y la ansiedad vemos esta parte de la anticipación al futuro, ¿no?, que es lo que mantiene esa ansiedad. Entonces tratamos de siempre situarnos en el aquí y en el ahora, ¿no? ¿Qué puedes hacer ahora con todo este pasado para tu futuro? Muy bien. Bueno, cuando tiene un consultante con conductas impulsivas, ¿qué estrategia utiliza para su caso? Y si podría mencionarnos algunos casos que usted lleva. Okay. Bueno, cuando hablamos de conductas impulsivas, entendemos que estas vienen motivadas por una serie de eventos, una serie de cadena de eventos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es analizar estas conductas, le llamamos conductas problema, porque finalmente están manteniendo el conflicto o la problemática para el paciente y que les mantiene justo en utilizar estrategias que son poco saludables para él o ella, ¿no? Entonces, lo que hacemos es utilizar un formato que le llamamos análisis de cadena, donde vemos justamente todos los eventos, enlaces, ¿no?, el evento detonante y aquellas situaciones de vulnerabilidad que ya de por sí la persona tiene, ¿no? Entonces hacemos en consulta el análisis de todos estos en cadena, ¿no?, y le ayudamos a entender al paciente o al consultante por qué llegó justamente a esa conducta. Finalmente, la conducta impulsiva posteriormente tiende a generar culpa, entonces es muy común que las personas digan,
Lo hice, sí, pero no quise hacerlo, ¿no? No era mi intención hacerlo, era lo único que tenía al alcance. Entonces, por ejemplo, ya después de esto, planteamos objetivos a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer para que esto no vuelva a ocurrir en aras de mantener tu objetivo a largo plazo? Que sea, por ejemplo, mantenerte regulada emocionalmente en situaciones de conflicto con tus papás. Entonces, buscamos la manera de que tome otras estrategias y ya le acompañamos junto con lo de las habilidades del grupo de entrenamiento y entonces vamos unificando. Es como hacer un entretejido, ¿no? He tenido, por ejemplo, consultantes que llegan precisamente con la conducta impulsiva de consumo de sustancias, la conducta impulsiva de manejar, la conducta impulsiva de comprar, ¿no? A diestra y siniestra, atracones de comida, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, hay un punto donde justamente lo que hago con ellos es analizar cómo es que llegaste a que, en tu historia pasada, cómo es que llegaste a utilizar comer constantemente desde ese pasado, es decir, qué pasó en aquellos momentos en tu historia que te llevó a consumir alimentos constantemente, ¿no? No tanto como para interpretar qué significa, sino más bien para decir, bueno, esta conducta la estás utilizando como estrategia para regular tu ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces ya con eso es mucho más fácil que las personas se den cuenta, si estoy comiendo otra vez de manera compulsiva, ¿no? O impulsiva, seguramente tengo ansiedad, ¿no? Entonces mejor aplico estrategias para la ansiedad. Previamente ya enseñadas. Exactamente. En el grupo de habilidades y también en terapia individual. Ok. Bien. Para tratar a sus pacientes, ¿considera necesario implementar técnicas de otros modelos terapéuticos? Y si es así, ¿cuáles serían? Ok, no. Nosotros nos vamos por la filosofía que nos marca justamente el enfoque de la dialéctica conductual. Y es que, bueno, finalmente en cualquier tipo de terapia no podrías hacer la mezcolanza de terapias, porque finalmente cada enfoque terapéutico tiene una fundamentación. Entonces, desde ese fundamento, desde la forma en cómo estás construyendo esa realidad, para el consultante sería inapropiado que tú utilices una estrategia de la TCC con la dialéctica conductual. No tendría cabida porque son fundamentos epistemológicos o filosóficos diferentes. Pero lo que sí puedes hacer es que hay ocasiones en que, dependiendo de las circunstancias y sobre todo de aquel diagnóstico que tengas del consultante, puedas utilizar para, por ejemplo, depresión, activación conductual o TCC, pero mantenerte en la terapia dialéctico-conductual aparte, ¿no? Pero sí enfocándonos en específico sobre la concordancia filosófica. Y en ese ejemplo de la activación para la depresión, ¿sí considera que es una herramienta muy útil para su práctica? Sí. Normalmente con mis consultantes no llego a utilizarla, ¿no? Salvo ciertas excepciones cuando sabemos que el diagnóstico es TLP y depresión, ¿no? Porque entonces asumo, bueno, son dos categorías diagnósticas diferentes. La terapia dialéctico-conductual va a aportar al TLP, pero no necesariamente o no de forma más específica a la depresión. Entonces trato la depresión desde la activación conductual. Pero estoy en el entendido de que activación conductual y terapia dialéctico-conductual tienen el mismo enfoque epistemológico. ¿Qué sucede en los casos en los que los pacientes no tienen compromiso con la terapia? ¿A qué se podría atribuir esto y qué es el Ok, cuando no tienen compromiso con la terapia, más bien entonces fue error del terapeuta. No es tanto por el hecho del consultante. Nosotros asumimos que las personas allá afuera hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Entonces es una forma de validación, ¿no? Te has intentado suicidar precisamente porque no has encontrado otra alternativa, ¿no? Es lo que aprendiste, es lo que se reforzó desde tu ambiente, ¿no? El que tengas que gritar constantemente no es que tú lo quieras hacer, sino que tu ambiente te lo ha reforzado. Entonces es lógico que tengas la única alternativa. Pero eso no significa que te lleve precisamente a riesgos de salud, ¿no? Que esa es la primera razón por la que se encuentra contigo, como terapeuta. Entonces lo que hacemos es utilizar estrategias de compromiso. Nosotros facilitamos y reforzamos que el ambiente continúe en terapia. No es responsabilidad del paciente. Nosotros nos basamos en uno de los supuestos de la DBT que dice,
específicamente que las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, que todas las personas que llegan con nosotros quieren cambiar pero no saben cómo hacerlo. Y que la terapia dialéctico-conductual puede no funcionar, pero puede que no funcione por dos situaciones, porque no han sido estudiadas, ¿no?, previamente con evidencia, o el terapeuta es el que se ha equivocado, pero no la persona. Tocando el tema de la dependencia del consultante, para cambiar esta dependencia o incluso disminuirla, ¿cómo se podría usar el acompañamiento telefónico? Bueno, ahí tenemos una serie de reglas específicas que la DB te marca, ¿no? En principio, tú le tienes que explicar a tu consultante que vas a estar en constante asesoramiento telefónico, ¿no?, con él o con ella, pero por dos situaciones o tres situaciones básicas, ¿no? La primera, porque seguramente vas a entrar en crisis y tenemos que prevenirla, ¿no?, por noticias que sean buenas también, es decir, logros que haya tenido durante la semana y quiera compartirlo con el terapeuta. Nosotros siempre estamos en un principio de validación constante. Todo lo que está haciendo tu consultante es bueno, ¿no? Si ha recaído, por ejemplo, en una situación de crisis o de conductas autolesivas, por ejemplo, entonces seguramente lo que tú tienes que hacer es reforzar el acompañamiento, ¿sale? Por lo tanto, nosotros decimos, bueno, si estás a punto de entrar en crisis o estás en una situación de crisis, márcame, yo te voy asesorando, pero tienes 24 horas para volverme a marcar, ¿no? No me puedes marcar inmediatamente 2 horas después o mandarme mensaje otra vez y que yo te lo responda, porque entonces estoy reforzando la conducta dependiente. No hablamos aquí de la dependencia del paciente, ¿no?, porque eso pareciera ser que es como si el paciente fuera así. Y no, nosotros más bien hablamos de la conducta de dependencia. Todo lo vemos en términos de conducta, ¿no?, y cómo ésta se va reforzando. Entonces el terapeuta tiene que marcar muy bien esos límites. Te puedo contestar de las 9 a las 9. Si me marcas después de las 9, va a ser complicadísimo que yo esté para ti, ¿no? Pero en la medida de mis posibilidades lo podría hacer. ¿Vale? Ok, en su práctica profesional, ¿usted ha requerido de un abogado especialista al tratar con personas con intentos de suicidio? No, de hecho, nosotros tenemos poca vinculación con el área legal. Lo que ha sucedido es que a veces está como en el mito más bien, ¿no?, de que una persona que tiene conductas de intentos suicidas pareciera ser que en automático en algún momento de esto lo puede lograr. Claro que sí, lo puede lograr, pero para eso tenemos precisamente nuestro historial clínico, ¿no? La historia clínica es la única herramienta que nos va a ayudar, por ejemplo, si en dado caso tu consultante se suicida y se empieza un proceso legal para determinar, pues, cuál fue la causa de la muerte, pues en ese momento nosotros tenemos el respaldo que es nuestro historial clínico. Todo el expediente está integrado por todo lo que se ha venido trabajando, pero al menos en el tiempo que yo llevo trabajando no lo necesita. Quisiera hacer una pequeña interrupción, ya que en la pregunta 12 explicó sus límites que pone para el apoyo telefónico. Podríamos cambiarlo a si esos límites que tiene cambia de acuerdo al grado de dependencia que tiene el paciente. Sí, creo que sería una idea. Sí, porque al fin y al cabo cambia. Para que sea como más focalizado. Y diferente. Sí. Pues vas, Ana. Dana, vas tú. Ok, bueno, ahorita nos estaba comentando sobre que casi no están en relación con lo legal, pero bueno, en dado caso de que se llegara a dar, para evitar problemas legales, ¿cuáles considera que son los puntos básicos en el código ético para el tratamiento del paciente o las medidas que usted toma para evitar problemas legales? Ok. Dentro de la historia clínica o el expediente clínico, lo que nosotros hacemos desde la parte legal es un contrato terapéutico. Todas las formas terapéuticas que nosotros empleamos deberían tener, y está fundamentado precisamente en el código ético, ¿no?, que el paciente o el consultante esté enterado de todo el procedimiento que va a seguir, ¿no? Por eso nosotros seguimos una fase de pretratamiento donde le explicamos todo minucioso. O sea, la terapia dialéctico-conductual es una de las formas de terapia más transparentes, ¿no?
Hay ocasiones en las que llegan, por ejemplo, algunos consultantes y me han dicho, es que yo estuve asistiendo por 2 o 3 años con un terapeuta, con un psicólogo, pero nunca me dijo que tenía, ¿no? Y no vi que mejorara. Entonces, lo que nosotros hacemos es decirle, ok, tienes esto, tu psiquiatra te ha dicho esto, tienes que estar tomando este medicamento, nosotros vamos a estar haciendo todos estos procesos, ¿te comprometes? Si es así, yo puedo entonces darte seguimiento y firmamos el contrato terapéutico. Igualmente, tratando este tema del acompañamiento telefónico, tenemos esta pregunta de cuáles son las desventajas del mismo, porque nos queda claro que no todos son ventajas y tiene que haber algo que no sea favorecedor para el consultante o el tratante. ¿Cuáles son estas situaciones? Sobre todo, bueno, aquí tenemos también la conducta impulsiva, porque es una conducta de impulso, ¿no? Cuando el consultante te marca 1, 2, 3, ¿no? A pesar de que ya tiene en conocimiento el reglamento de no marcarnos hasta dentro de pasadas 24 horas, ¿no? En ese caso, lo que nosotros hacemos a la siguiente consulta que ya tenemos con él o con ella, analizar la conducta problema otra vez con esta situación del análisis conductual. Entonces, para nosotros es mucho más evidente que la persona se dé cuenta qué cosa está haciendo y qué lo está poniendo vulnerable, que le mantiene en el impulso de marcarnos, ¿no? Entonces, ya con eso se hace más evidente que a lo mejor me pasó con una consultante, ¿no? Que me estaba mandando mensaje cada rato, y a pesar de que yo le marcaba los límites, ¿no? Continuaba. Analizamos la conducta problema y resulta que dentro del ambiente los mismos familiares reforzaban la conducta de márcale, tú estás mal, ¿no? Entonces ya pude trabajar con ella estrategias para que desde la familia también pudiera pues tener un poco más de autonomía, ¿no? Aquí nosotros no hablamos tanto de dependencia, sino más bien de la implicación que tiene el paciente en su ambiente y cómo su ambiente le refuerza conductas, pero que sí están marcadas por la autonomía y el autorrespeto, que eso es a lo que queremos que vaya el consultante. Perfecto. Ok, bueno, pues ya tenemos en cuenta lo que son las limitantes del apoyo telefónico, pero queríamos saber si estos limitantes se amoldan dependiendo al tipo de consultante que tiene o si solamente se trabaja en terapia este tipo de conductas impulsivas que va a tener. No, la verdad es que todo el proceso básico del asesoramiento telefónico pues te lo marca en el propio entrenamiento, ¿no? O sea, cuando tú trabajas desde la DBT te tienes que formar forzosamente en DBT y pasar por el mismo proceso que pasan los consultantes, sobre todo para entender justo cuál es la utilidad de las estrategias que tú le das. No es como en TCC que te forman solamente en la técnica, ¿no? Sino aquí es tú éntrale a la técnica, hazte como si fueras el consultante, para que entiendas cómo se sentiría el consultante si tú utilizas ciertos términos, ciertas palabras, ¿no? Entonces, en el asesoramiento telefónico somos muy estrictos en ese tipo de protocolo, por así decirlo, ¿no? Tenemos estos no más de 15 minutos en asesoramiento telefónico, recordamos estrategias del grupo de habilidades, lo que trabajamos en terapia, si no hacemos inmediatamente ahí un análisis de conducta, ¿no? Un análisis de cadena, y ya le explicamos al paciente qué podría ser más útil de aplicar, pero él tiene que hacerlo. Nosotros no vamos a estar ahí supervisándole constantemente. Él o ella tiene que hacerlo basado en el aprendizaje que tuvo del grupo de entrenamiento y de la terapia individual. Bien, ¿cuáles han sido los factores de mayor atribución y comorbilidad en el nivel de prevalencia de trastornos durante y post pandemia en su experiencia? Ok, en mi experiencia, yo creo que la situación de pandemia detonó, fue la cerecita en el pastel, ¿no? O sea, ya todas estas situaciones de traumas que incluso podemos identificar en algunos pacientes de trauma complejo y que llegan a tener estos diagnósticos de TLP, todos han pasado por esta historia, ¿no? La pandemia me ayudó un poquito, pero ya cuando tuve que volver a enfrentarme a la situación del mundo real, detonó, ¿no? Detonó toda mi ansiedad, se incrementó, se agudizó, pero son situaciones que ya venían arrastrando, digámoslo de esta manera, desde hace bastantes años, ¿no? La mayoría de mis pacientes entran, por ejemplo, entre los 17 años hasta máximo, tengo una paciente de 36 años. O sea, más allá de esta edad no los hay.
Seguramente los que son más podrán tener las categorías diagnósticas más cotidianas, depresión, ansiedad, ¿no? Pero los que tienen justamente ahorita como todo este boom, porque incluso TLP no llega solo, yo casi siempre les digo a mis consultantes, llegan en combo, ¿no? Llegas con depresión, llegas con ansiedad, llegas con TLP, llegas con bipolar, ¿no? Y seguramente con alguna condición médica que se detonó de ello. ¿Está de acuerdo que la pandemia evidenció los trastornos de la personalidad? Los hizo más agudos. No los ha evidenciado porque no es algo que sea observable, ¿no? Todas las personas decimos que en algún momento tú ves a un compañero tuyo, a una compañera tuya que se exaspera, ¿no? Y dices, pues así es. No es algo que lo identifiques como un problema, ¿no? Hasta que por sí sola la persona se da cuenta de que ya no tolera diversas situaciones, se percata de ciertas circunstancias de su persona que a lo mejor le hacen pensar algo está mal conmigo. O el mismo ambiente, ¿no? Lo que les decía ahorita. ¿Para qué te exageras, no? Tú ya estás mal. Mejor ve con un loquero. Porque esos son los comentarios que llegan con mis pacientes. Entonces ya cuando escuchan constantemente esto del ambiente es cuando se percatan algo entonces está mal en mí, ¿no? Y hay ocasiones que ni siquiera se percatan. Al ser una situación de personalidad creen que así son, así serán y así se van a hacer siempre. Solo que la pandemia agudizó los trastornos que vienen en comorbilidad, ansiedad y depresión. Vienen por otras cosas, pero ya cuando estamos en evaluación nos damos cuenta que es por una cuestión de personalidad. Tomando en cuenta de que en TDC se trata con pacientes con intentos de suicidio, y ya hablando en conjunto con la pandemia, ¿cómo considera que la pandemia ha aumentado o disminuido los intentos de suicidio? No, los ha aumentado, precisamente por estar conviviendo en el mismo ambiente de donde se ha producido toda esta serie de sintomatología. Es lógico que las personas que hayan estado durante la pandemia haya incrementado la ansiedad, haya incrementado la depresión y el intento de suicidio. Es bastante lógico. Solo que, pues después de todas estas implicaciones de salud mental, terminan con un conflicto de saber si es necesario ir a terapia o no. O sea, porque como siempre lo han sido, solo que ahora es más agudo. No saben si realmente acudir o no. Ya cuando acuden, pues se dan cuenta que hay toda una serie de patrones ahí que eran de tiempo atrás, solo que pues al llegar por otras circunstancias, ¿no? Ya se percatan. Bueno, ¿usted considera que pospandemia la adhesión al tratamiento ha disminuido? Bueno, en ese sentido, la adhesión al tratamiento se considera como un término más bien del ámbito biomédico, ¿no? Nosotros no hablamos de adhesión al tratamiento, sino más bien del compromiso al tratamiento, ¿no? Precisamente porque nosotros asumimos que las personas toman decisiones, ¿no? Entonces la adhesión al tratamiento no es una decisión propiamente dicha, sino porque tiene otros factores. Nosotros hablamos del compromiso porque está en el tú a tú con el terapeuta, ¿no? Entonces, con la pandemia, de hecho, si tú eres un buen terapeuta y manejas las estrategias de compromiso, puedes mantener a tu consultante el tiempo que es requerido, pero siempre trabajando justo con estas estrategias de tratamiento, de compromiso y las demás, ¿no? Que implica la terapia. Perfecto. Eso ha sido todo de nuestra parte. Hemos concluido todas nuestras preguntas, pero igualmente me gustaría preguntarle, ¿tiene algo que quiera agregar para las personas que nos están observando en este momento? Ok, algo que podría yo considerar importante para que esto se siga vertiendo, digamos, como a la población, es saber que finalmente la terapia, incluso nosotros no hablamos propiamente de terapia, ¿no? Porque el concepto terapia es como más del ámbito biomédico, más bien hablamos de un programa de entrenamiento, ¿no? Entonces hay que hacer ver también que la terapia no es precisamente solo hablar, ¿no? De hecho, cuando nosotros trabajamos con los consultantes, no es que nos la pasemos hablando o que ellos se pasen hablando, ¿no? Sino más bien analizando el problema, analizando la conducta y cambiando, buscando estrategias de cambio. Nosotros lo manejamos entre dos puntos, ¿no? Que es justo la misma dialéctica, aceptación y cambio.
Las personas que llegan con este tipo de criterios diagnósticos asumen que la realidad tendría que ser diferente, no aceptan la realidad, ¿no? Y cuando lo planteamos en estas estrategias de aceptación, piensan que entonces se tienen que resignar a lo que les pasa, a lo que tienen, ¿no? Que ya no va a cambiar, que ya no van a ser diferentes, ¿no? Y no, más bien, aceptar es justamente el primer paso que nos lleva a buscar la estrategia de cambio. Si quieres una forma de vida diferente, es necesario que aceptes cuál es la que tienes ahorita, ¿no? Entonces, esa parte de la dialéctica en la posición filosófica nos llevaría entonces a ayudar a las personas a ver que la terapia no es un proceso de lucha, ¿no? Aquí no se trata de luchar, y eso lo he escuchado de muchos colegas cuando dicen es que vienes a terapia para luchar contigo mismo, no, y lo refuerzan a veces, ¿no? No se trata de luchar contigo mismo, ya lo has hecho durante toda tu vida. Aquí se trata más bien de dejar de luchar y buscar más bien una forma diferente de cambio, que no sea luchando contigo. ¿Vale? Entonces creo que ese sería como el comentario adicional. Un comentario muy bueno y queremos agradecerle por concedernos la entrevista. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por brindarnos de su tiempo y más que nada porque esta entrevista es con el objetivo de entenderlo desde un punto de práctica, porque la teoría está, pero hay muchas cosas que no se pueden realizar solamente con el saberlo, ¿no? Sino conforme se va practicando y nos hace mucha ayuda de que nos pueda dar este conocimiento.